El sistema de pensamiento cartesiano incluye una metafísica, una ontología, una teoría del conocimiento, una nueva teología, una psicología, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta las contribuciones que hizo Descartes al campo de la geometría analítica en la matemática, al mecanicismo en la física y a la comprensión desde la biología de la circulación de la sangre y del funcionamiento del corazón humano. Comenzando por la metafísica, se trata de la disciplina dentro de la filosofía que plantea la pregunta por la naturaleza de la realidad. ¿Cuáles son los principios últimos que constituyen la realidad? Desde los presocráticos a la luz de la distinción entre esencia y apariencia, entre el arjé, que es el elemento constituyente del universo entendido como un cosmos, y las apariencias múltiples que se presentan a los sentidos, se abordó la cuestión de la realidad buscando dar cuenta de la cosa en sí misma, del elemento constituyente del cosmos, como un algo independiente de la conciencia, de la opinión, de la experiencia de los sentidos, siendo lo absoluto en sí mismo. Cuando pasamos a Platón nos encontramos con el topos urano o el mundo de las ideas, y las ideas platónicas son imperecederas, inmutables, objetivas, y Platón hace la distinción a propósito de su discusión con los sofistas entre episteme y doxa. En Aristóteles encontramos una reflexión a propósito de la forma, de la sustancia, pero es realmente con Descartes, y por eso se inaugura la filosofía moderna con el pensamiento cartesiano, que se aborda la cuestión de la naturaleza de la realidad y en general todos los problemas que plantea la filosofía en la ontología, en la teoría del conocimiento, desde la dicotomía sujeto-objeto. Ya la cuestión de la naturaleza de la realidad no se va a examinar a la luz de la búsqueda de la cosa en sí misma, sino que ahora se va a formular el problema de la naturaleza de la realidad a partir de la dicotomía sujeto-objeto. Hay un sujeto con unas facultades, el sujeto cognoscente, que son la razón y la experiencia, y a partir de estas facultades ese sujeto interpreta la realidad, crea el fenómeno, va a decir Kant en su idealismo trascendental en la crítica de la razón pura. En Descartes, este sujeto cognoscente tiene la razón y la experiencia. Entonces, la cuestión de la naturaleza de la realidad, por ejemplo, el cuestionamiento que hace Descartes aplicando la duda metódica en la segunda meditación filosófica, cuestionando la veracidad de la realidad y planteándose qué pasaría si yo supongo que esta realidad que estoy experimentando en realidad es un sueño, implica un análisis filosófico sobre la base de la dicotomía sujeto-objeto. En la ontología ya no se trata de la pregunta por el ser como una cosa en sí misma, desde Parménides hasta las reflexiones ontológicas en Platón y Aristóteles, sino que ahora en Descartes, al aplicar la duda metódica y al someter a una duda sistemática todo el conocimiento, todas las opiniones de las cuales no se está convencido que son ciertas, Descartes primero va en la dicotomía sujeto y objeto a mostrar la necesidad de probar la existencia del sujeto, y es ahí cuando plantea el je pense donc je suis, en francés pienso luego existo. Ese pienso luego existo, je pense donc je suis, en latín cogito ergo sum, primero fue escrito en francés porque René Descartes escribe el discurso del método en francés y luego las meditaciones filosóficas las escribe en latín y explica las razones en el prefacio, que es la dedicatoria a la Facultad de Teología de París, en las meditaciones metafísicas. El je pense donc je suis, el pienso luego existo, implica que uno puede someter a duda la realidad, puede plantearse quizá esta experiencia que llamamos realidad es en concreto un sueño, una ilusión. Uno puede mirar afuera y ver a unos hombres caminar, y dice Descartes, pero estos hombres en la segunda meditación metafísica, en la tercera meditación metafísica, estos hombres pueden en realidad ocultar bajo sus sombreros y sus ropajes un aspecto de meras máquinas y engañarnos porque parecen hombres pero en realidad son máquinas. Puedo dudar de que tengo un cuerpo, de que tengo sentidos, pero no puedo dudar de que existo porque pienso. Por lo tanto, el acto de pensar, la autodeterminación de la subjetividad a través del pensar, es lo que provee la evidencia de la existencia del cogito, de la subjetividad. Je pense donc je suis, pienso luego existo.
Ya una vez demostrado la existencia del sujeto, el sujeto es lo único que existe porque piensa, no se puede dudar de la existencia de que hay una conciencia que piensa. A Descartes le falta por probar la existencia del objeto y para eso va a suponer que hay un Dios que nos engaña y mediante la hipótesis del Dios que nos engaña va a tratar de encontrar algún conocimiento que sea veraz y que nos permita afirmar la existencia de los objetos, dudando de la veracidad del testimonio que ofrece la experiencia. Y para eso va a acudir a la demostración de la existencia de Dios. Descartes, en la teoría del conocimiento, va a reconocer que la experiencia nos permite conocer, pero va a dudar de la veracidad de ese conocimiento que se deriva de la experiencia y va a plantear que las ideas se derivan de la facultad de la razón, ya que el je pense donc je suis, pienso luego existo, depende de la autodeterminación de la subjetividad a través del pensar. Descartes va a hacer la distinción alma-cuerpo y el alma va a depender fundamentalmente de la facultad de la razón. Ahí es donde Descartes introduce la distinción entre res cogitans y res extensa. El cuerpo y las pasiones y los sentidos y la experiencia sensible son las cosas por extensión, mientras que lo primordial se encuentra en la razón. Las ideas innatas se derivan de la razón, como por ejemplo la idea de un Dios infinito como un ser superior. Es una idea que necesariamente prueba la existencia de Dios como algo externo del sujeto y ahí prueba el objeto, porque no es un solipsismo el que se inaugura con el cogito ergo sum, sino que a partir de las ideas innatas y particularmente de la idea de Dios como algo superior se prueba que hay algo fuera de ese sujeto y no es un solipsismo absoluto. En la nueva teología, Descartes quiere probar la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma, pero a partir de razonamientos filosóficos y toma cierta distancia de la escolástica medieval, por eso nueva teología. En la psicología, Descartes propone una teoría del origen de las emociones y va a identificar que la primera emoción es la admiración. La admiración tiene elementos de la racionalidad, del intelecto, pero también de la pasión, y de la admiración se deriva el amor, la tristeza, el odio, el deseo, y juntas forman las emociones fundamentales a partir de las cuales se derivan todas las demás emociones que constituyen el mundo subjetivo de la psique humana. Por lo tanto, Descartes, a partir de la distinción sujeto-objeto, un esquema que va a prevalecer en la filosofía, pasando por el escepticismo de Hume, por la filosofía trascendental kantiana, hasta realmente Hegel y sobre todo hasta que Heidegger propone la I del ser o el ser ahí, el Dasein, y ya no va a haber el ser como un sujeto que interpreta un objeto, sino que va a haber el ser ahí en el mundo, un ser que está arrojado al mundo, que existe efectivamente en el mundo. En el discurso del método, Descartes nos dice que habiendo estudiado bajo los jesuitas, Descartes examina 3 disciplinas que estudió: la lógica formal aristotélica de los silogismos, el álgebra y la geometría, y Descartes va a pensar que en el caso de la lógica aristotélica se trata de un sistema de razonamientos que permite llegar a una conclusión veraz, de la cual no se puede dudar, así como las demostraciones matemáticas. El problema es que un silogismo aristotélico parte de 2 premisas que conducen a una inferencia que es una conclusión, pero esas 2 premisas suponen un conocimiento previo, de tal manera que el defecto de la lógica aristotélica para Descartes es que no permite la invención de nuevo conocimiento. No se puede crear nuevo conocimiento, lo único que se está haciendo es demostrar una conclusión a partir de conocimiento ya sabido, ya tenido antes y que se plasma bajo la forma de 2 premisas. En el caso del álgebra, Descartes va a decir es muy efectiva el álgebra, pero es un sistema autorreferenciado, es decir, solo sirve para los casos concretos matemáticos que se aplica el álgebra para resolver. En el caso de la geometría, muy efectiva las demostraciones de los antiguos, de Euclides, de Pitágoras, de Tales, de Mileto, pero se trata de nuevo de unas abstracciones de objetos ideales que no se encuentran en la realidad fuera de la idealización matemática, y por lo tanto Descartes va a decir yo quiero tomar lo mejor de la lógica formal, lo mejor del álgebra y lo mejor de la geometría, superando los defectos de cada una, y va a proponer las bases para el método, un método que surge después de aplicar la duda metódica y que aspira en 4 pasos concretos a llegar a una comprensión de los fenómenos y de los problemas que examina,
que conlleve a la formulación de ideas claras y distintas. Entonces Descartes va a decir: para examinar las cosas a través de este método debo partir de lo más simple a lo más complejo, debo aplicar la duda metódica a todo conocimiento hasta llegar a ideas claras y distintas que se presenten en la facultad de la razón, y así da 4 pasos que definen su método. Descartes, a través del mecanicismo en la física, va a concebir el problema del alma y del cuerpo de la siguiente manera: el cuerpo es una máquina, y por eso en la 5ª parte del discurso del método va a tratar de entender el funcionamiento del corazón, va a decir que los animales son máquinas y no tienen alma, y va, por ejemplo, en su correspondencia con Isabel de Bohemia, a ahondar en la cuestión del alma y de las pasiones. Por lo tanto, se trata de un sistema filosófico vigente hoy en día que arroja luces sobre las posibilidades de construir la filosofía de imagen y semejanza de la matemática, y aunque eso se pueda someter a dura crítica hoy en día, sin embargo, sigue siendo una apuesta metodológica de cómo hacer filosofía que sin duda marca un canon en la historia del pensamiento occidental.